Vamos a hablar hoy día acerca de el principio de la sabiduría. Diga conmigo, el principio de la sabiduría es... Respóndame. El temor del Señor, ¿cierto? Sé que no dice en ese texto principio de concepto principio, ¿ya? Pero a mí me gusta ahí jugar con las palabras. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué hacen los insensatos? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Escucha esto. Sabiduría, un principio, una cualidad escasa en tiempos actuales y muy necesaria ante el caos de la cultura individualista predominante. Contraria al amor, contraria al nosotros, contraria al evangelio, donde gobernar y legislar es atractivo de poder y moda, más que de bienestar común y justicia, donde ya no se escucha el consejo heredado por ser considerado obsoleto ante la superinteligencia de la era tecnológica. Todo tiene que ver con los computadores, los tablets, los celulares y todo lo que ya. Y lo antiguo es como, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Usáis cuadernos? Oh, qué fome. Alguien que ande con una libreta, con una grabadora. La era tecnológica es refrescante, ¿cierto? ¿A quién no le gusta tener un iPhone 7, un iPhone 8, un iPhone 9? Refrescante, pero al mismo tiempo desechable, ¿cierto? Con aplicaciones hasta para no vivir la vida tal como aún la conocemos o la conocíamos, donde el nuevo semidios nos maneja a su antojo desde una pequeña pantalla que vive en nuestro bolsillo, ¿cierto? Y la comunión virtual, que es muy antiguo, ¿no le gustó? Y la comunión virtual de la cual somos parte no es más que un pequeño sonido ¡pim!, que anuncia a un grupo con una causa previamente conocida, impersonal y utilitaria. Esos son tus amigos. Esa es la comunión que tienes. Un bip de un WhatsApp, del grupo tanto, pero todo tiene que ver con causas ajenas a ti. El cómo estás, cómo te ha ido, el quiero saber quién eres. No es muy amigo de la tecnología. Hoy, más que nunca, Dios está diciendo lo que dijo en Proverbios 1, 20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Se necesitan cristianos que no vean la sabiduría como el lujo de unos pocos. Diga conmigo, lujo de unos pocos. ¿Han visto un Camaro, un Ferrari en la calle? Uno dice, ¡guau! A mí me gustaría tener un Volvo. Eso me gustan a mí, los Volvo. Porque vuelvo, ¿cierto? Segunda Avenida, cristiano. Bueno, eso significa Volvo, por si no saben. Vuelvo, ¿ya? Entonces, una palabra como cristiana. Pero tenemos que pensar, me pillaron. Tenemos que, hermanos, entender que la sabiduría no es el lujo de unos pocos. Lamentablemente así es. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, nos sentimos totalmente lejanos a la sabiduría. Decimos, eso no es para mí. No, yo, sabio. Hermano, y no podemos estar más equivocados. Espero que este mensaje nos ayude a entender eso. Si no, la sabiduría es una necesidad primaria y vital para gobernar nuestras vidas, nuestras casas, nuestro tiempo, nuestros recursos, para andar no como necios, sino como sabios. ¿Sí o no? Cosas que son diarias y cotidianas. Si esto no ocurre, ¿cómo podremos desear servir a Dios en el ministerio, tal como Pablo le describe a Timoteo? Cuando le dice, si alguno anhela obispado, una buena cosa desea. Claro, obispado pensamos, es que yo no quiero ser obispo, así viajar por el mundo, pero nada que ver con el concepto bíblico. Ahí se está refiriendo, dice,
Si alguno quiere servir a Dios en el ministerio, a eso se refiere. Quiere dedicarse a servir a Dios, a servir a la iglesia. Entonces tiene que ser un buen gobernador de su casa, de sus hijos, de su esposa, de su esposo, de su esposa, de su plata, de su tiempo, de sus recursos. Y para eso se necesita sabiduría, lo dice la Biblia. No ser un necio, sino ser un sabio. Necesitamos cristianos que vean la sabiduría, que no vean la sabiduría como el lujo de unos pocos, sino como un tesoro de Dios, disponible en el cofre de su gracia, necesario para todos los que quieran servir al Señor con integridad. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. Nunca más digas, esto no es para mí. Porque Dios da generosamente ¿a quién? ¿A algunos? ¿A unos pocos? ¿Qué dice la Biblia? A todos. ¿Alguno aquí siente que le falta esta cualidad, este principio tan fundamental en un cristiano? Porque hay tantos locos, ¿no? Hay tantos rayados, desequilibrados. No sé si les conté, pero hace unos días vi a un pastor que tiene un programa en la tele ahí cerca del hospital. Iba con unas personas y de repente de un negocio salió una gente y se armó una pelea, hermano. De la cintura para abajo se gritaban y se hablaban. Perdieron el control y el pastor estaba rojo y yo no sabía si meterme o no. Si llamar a carabinero, no había qué hacer. Pero fue una cosa de minutos y después se fue y de una esquina para otra se gritaban y toda la cuestión. Y después a los días, después en la tele, otra vez el programa, hermano. Y yo pensaba, oh Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Porque cualquiera ahora levanta un ministerio. Digamos las cosas como son, hermanos. Hay muchos lugares, hay letreros y uno pregunta, ¿hay culto? Aquí no hay culto, no hay nada. Es un letrero que quedó un vestigio de un intento humano por querer hacer algo, no voy a cuestionar el deseo, hermanos, pero no podemos vivir solo de deseos. Necesitamos mucho más de Dios. Necesitamos sabiduría. Esta es una cualidad, hermanos, vital para la iglesia, vital para ti. No solo para los pastores o los líderes, sino para ti, que mucha gente ahora está buscando a Dios porque ve que todo se desmorona, que todo se está cayendo a pedazos. Y cuando quieren encontrar a Dios, ¿a quién van a encontrar? A ti, por hermano, a mí. Y si no encuentran en nosotros sabiduría, sino que encuentran como pura locura, así como rayado, que habla de quizás qué cosa. ¿Cómo van a comprender el Evangelio? ¿Cómo van a venir a los pies de Cristo? ¿Sí o no? Ya, me quería ir para otro lado, pero no. Cuando me vean que salgo de acá, usted me hace... Eso significa, vuelva a la hoja. Número 1. Sabiduría es mucho más que inteligencia. Repítalo. Proverbios 9, 10 al 11 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días, dice el Señor, y años de vida te serán añadidos. Le voy ganando a Juanito, ¿eh? Bien, hablemos un poco de la inteligencia. El término inteligencia es una palabra compuesta por dos palabras, intus, que significa entre, y leger, que significa escoger o leyere. Por lo tanto, el origen etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a quien sabe elegir. O sea, un individuo es inteligente cuando es capaz de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan a su alcance para resolver un problema. O sea, cuando tenemos el cociente intelectual alto. Eso es como antiguo, estoy hablando como ¿ya? Mauri, ¿te acuerdas más o menos de cuánto era el promedio de un cociente intelectual, coeficiente intelectual? 90, ¿cierto? Yo no sé si alguna vez los más mayores, porque esto es como antiguo, ya es de varias décadas atrás. ¿Alguna vez le hicieron esa prueba?
y le midieron el coeficiente intelectual y si salieron más del promedio, ¿cómo andaba uno? Yo tengo 120. Yo lo viví, hermano, lo viví. Cuando estaba en la básica, a todos nos hicieron una prueba y salió uno de los más altos en coeficiente intelectual. ¿Para qué les cuento cómo me inflé? Así como ahora, pero era más chico. Hermano, estaba pero inflado así porque era superior, ¿cierto? Más inteligente. Y por esos mismos días de repente dijeron, bueno, en los cursos generalmente los alumnos se dividen en los que son buenos para hablar y los que no hablan nada, ¿cierto? Los que son buenos para hablar y los que no hablan nada. No sé de cuál eras tú. Yo era de los que... Y sé, porque conozco a varios aquí, también habían varios de los que... No voy a nombrar a nadie, pero hay una que está de cumpleaños, ¿cierto? Dios bendiga a la Hardy, ¿la vi por ahí o no? ¿Dónde está? Está al lado. Dios la bendiga igual. Dios bendiga a su esposo que está aquí junto a nosotros, que también la conoce, hermano. Entonces dijo la profesora, vamos a disertar, y dio varios temas y al grupo mío le tocó el machismo, ¿ya? Entonces obviamente yo no tenía ni qué decir porque yo tenía el coeficiente intelectual más alto que todo, entonces todos me dijeron que hable el Giovanni porque el Giovanni se maneja. Ya todos los grupos disertaron y pasé yo y dije, bueno, el machismo es cuando, por ejemplo, a uno le cuentan algo y uno lo empieza a divulgar a todos los demás. Entonces es súper feo el machismo porque a nadie le gusta que le estén divulgando sus secretos. Y de repente veía como que todos me miraban así con una cara pálida y mi grupo transpiraba. Entonces yo trataba de arreglarla. Por lo tanto, el machismo es malo, ¿ya? Porque no hay que andar hablando de los demás. Y más se arrugaban y yo decía, ¿cómo lo puedo arreglar más? Bueno, machismo es igual a pelambre. Y ahí hasta que la profesora me dijo, hijo, ¿qué? Y me vino como un shock así, ¿qué pasa? Eso no es el machismo, me dijo. El machismo es otra cosa. Qué vergüenza, hermano. Qué plancha más grande. Y estaba la niña que me gustaba ahí en el curso. Fue terrible, hermano. Estaba en cuarto básico. No, estaba en sexto básico, pero me acuerdo como si fuera ayer porque nunca me había equivocado de manera tan terrible. Y ese día aprendí, hermanos, que es terrible creerse sabio en su propia opinión. Y que la inteligencia de la cual muchos sacan tanto pecho, en un 2x3, ¡pum!, puede caer a tierra. La sabiduría es mucho más que inteligencia. Pero después todo esto quedó como en el pasado porque salió un caballero muy famoso, ¿cierto?, de apellido Coleman, que escribió un libro que seguramente muchos de ustedes lo han leído, que se llama La inteligencia emocional. ¿Cierto, Mauri? Muy bien. Esta implica 5 capacidades básicas, ¿ya? Primero, descubrir las emociones y sentimientos propios, ¿ya? Conocerme, autoconocimiento. Segundo, reconocerlos. Tercero, manejarlos. Qué profunda esta teoría, ¿no? Cuarto, crear una motivación propia. Y quinto, gestionar las relaciones personales. Tremendo. Por lo tanto, aquella persona que cuenta con un importante nivel de inteligencia emocional consigue los siguientes objetivos. Escuche, quienes le rodean se sienten a gusto con él o con ella, inteligente. Que al estar a su lado no experimentan ningún tipo de sensación negativa. Cuando la gente está contigo, ¿qué le pasa? Se sienten así como perseguidos, cuestionados, se sienten incómodos, se sienten bien, no sé, ¿ya? Como relajados. Otra cosa, el inteligente emocional logra que confíen en él o en ella cuando necesitan algún consejo tanto a nivel personal como profesional. Además, el
emocionalmente inteligente es capaz de reconocer y manejar las emociones de tipo negativo que experimenta. O sea, es como equilibrado, así. No se le nota, está pasando tremendo problema, pero nunca se quiebra. O sea, es inteligente, ¿ya? Consigue entender a los demás al ponerse en sus posiciones, o sea, es empático. Utiliza las críticas como algo positivo, las analiza y aprende de ellas. Es alguien que tiene mayor capacidad para ser feliz, cuenta con las cualidades necesarias para hacer frente a las adversidades y contratiempos, no se viene abajo, huye de la monotonía, intenta en todo momento buscar alternativas para tener una vida más plena, más feliz. Es firme cuando así se requiere, siempre mira hacia adelante a la hora de seguir viviendo, le encanta estar aprendiendo continuamente. Dígame, levante la mano, ¿quién es inteligente? Gracias. Sigamos avanzando. Pero actualmente hay otro tipo de estudios de inteligencia. Ahora se habla de la superinteligencia. Y cuidado porque esto no nos alcanza solo a nosotros, sino que también tiene que ver con la robótica. Tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de superpolicías. ¿Se acuerdan de Robocop? ¿Quién no se creía Robocop? ¿Se acuerdan, no? Robocop, espectacular. Y los dos, digamos, directores o líderes de este proyecto, que son un filósofo y un científico así tipo, usted puede encontrar sus artículos en las revistas, ellos están trabajando ahora, o sea, pero imagínense, o sea, espectaculares, han hecho muchas pruebas y muchas han fallado y todo. Ellos dicen lo siguiente: al aumentar demasiado la inteligencia, se tiende a la maldad, porque se puede llegar a traspasar fácilmente las barreras de la ética y el bienestar humano. O sea, es peligroso desarrollar mucha inteligencia, porque el hombre muy inteligente tiende más a lo malo. No lo digo yo, lo dicen ellos. Por ejemplo, el proyecto Trinity de la bomba nuclear. ¿Se acuerdan ustedes que Einstein, ¿cómo se dice? Einstein tenía otro propósito con eso, ¿sí o no? Desarrollo de inteligencia artificial. Hay una película que se llama El hombre invisible, no sé si la vieron, de un tipo que inventa una vacuna y lo hacen invisible y el tipo es malo. Porque imagínate, tuvieras la capacidad de ser invisible, ¿para qué la usarías? ¿Ya? Dicen ellos se llaman Walker y Changizi, por si alguien quiere buscar, Walker y Changizi. Dicen ellos, si se pudiera aumentar la inteligencia, escucha, pero también la capacidad reflexiva y la humildad, impresionante, tal vez la cosa podría funcionar. Esos son sus últimos, digamos, conclusiones de los estudios. Hay millones y millones de dólares. Y dicen esto, mira, si se pudiera aumentar la inteligencia, pero también la capacidad reflexiva y la humildad, la modestia, tal vez la cosa podría funcionar. Así que pasen 200 mil millones de dólares más para seguir trabajando. No tengo dudas, dice el filósofo Walker. Dice, tenemos que intentar, igual esto es bonito, dice, tenemos que intentar ser más felices y no más inteligentes. Bien, pero la sabiduría es mucho más que la inteligencia. Segundo, sabiduría es mucho más que el buen entendimiento. Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, porque su alabanza permanece para siempre. O sea, practicar los mandamientos produce en nosotros, ¿qué cosa? Buen entendimiento. Pero de igual forma, practicar obediencia a otros tipos de mandamientos o a otros tipos de sistemas, por ejemplo, sistemas morales, filosóficos, bélicos, terroristas, religiosos, legalistas, etc. Practicar obediencia y sujeción a cualquier sistema también va a producir algún tipo de entendimiento. Tú vas a hablar con un terrorista y el tipo te va a hablar y es capaz que hasta como que tú le empiezas a encontrar razón. Y a muchos les pasa que son evangélicos,
pero se encuentran con un grupo de otra secta y después terminan siendo de otra secta. Y uno dice, ¿pero cómo? Porque resulta que el buen entendimiento es un poco ambiguo. Existe un buen entendimiento para los que practican la palabra de Dios, pero también existe buen entendimiento para los que practican la política, la filosofía, para los que practican cualquier tipo de otro sistema. Así que cuidado. Sabiduría es mucho más que solo buen entendimiento. Oye, él lo entiende todo. No, es que hablemos con él porque, cuidado. Sabiduría es mucho más que eso. El buen entendimiento puede levantar nuestra imagen. ¿A quién no le gusta que le pregunten? ¿A quién no le gusta ser como el tío Google? ¿El tío Wikipedia? ¿Sí o no? Que te busquen. Infla nuestro ego y nuestra soberbia. Sabiduría es mucho más que solo buen entendimiento. Tercero, sabiduría es mucho más que sentido común, que es conocido como la sabiduría popular. Eso es hambre por la palabra, por hermano. Ya viene el llamado, hijo. Repito, sabiduría es mucho más que sentido común o sabiduría popular. La idea es que usted vaya identificando y diga, si esto me pasa. Vamos a ir sintiendo algunas cositas, hermanos, aquí. Miren, Job 28, 12 al 13 dice, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? Nadie sabe lo que ella vale porque no se encuentra en este mundo. Yo pensé que lo iba a encontrar ahí el texto. Job 28, 12 y 13. ¿Sabía usted, hermano? Escúcheme bien. Porque esto tiene que ver con la sabiduría en la propia opinión, el sentido común, la inteligencia, etcétera, etcétera. ¿Están cansados, no? No sé por qué razón yo canso. Por eso predico saltado, así que no sea pesado. Esté atento, ¿ya? Bien, pero Dios no cansa, hermano. ¿Sabía usted que el sentido común nos invita a dejar de pensar? ¿Pero cómo? Y uno piensa que la gente que tiene sentido común es como más inteligente. Mira, el sentido común te invita a dejar de pensar porque te invita a tomar el camino más corto. El camino más corto es el camino de la sabiduría popular, la herencia de los antiguos. ¿Ya? Hace un tiempo, como matrimonio, teníamos que tomar una decisión bien difícil. Dentro de todo vino una persona anciana, y nos dio un consejo, hermanos, pero potente, así, power. ¡Wow! Espectacular. O sea, quedamos así como... Nos expuso todos los pros, los contras, y era como, es obvio que tienen que hacer eso. Pero había un solo problema. No tenía paz en mi corazón y en mi espíritu. Porque muchas veces la sabiduría de Dios es locura y no es sentido común o sabiduría popular. ¿Ya? Ojo con eso. Mira, busqué aquí algunas cosas de la sabiduría popular. Dice, son frases célebres. Como no sabían que era imposible, entonces lo hicieron. Solo el que ve lo invisible puede hacer lo imposible. Buena, ¿cierto? Podríamos agregarle solo el que ve al invisible, a Dios, puede hacer lo imposible. Otro dice, hoy es un regalo, por eso se llama presente. Qué lindo, ¿no? Oh, a mí me encanta esto, hay hartas páginas de estos tipos de frases. Mira, que cerca sentimos a algunos que están muertos y que muertos nos parecen otros que aún viven. ¿Sí o no que es verdad? ¿Sí o no? Que cerca sentimos a algunos que han muerto y que muertos nos parecen otros que aún viven. ¡Wow! Eso lo dijo Wolf Biermann. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello
que arrepentirse de no haber hecho nada. Wow, eso lo dijo Boccaccio, el que escribió el Decamerón, un tipo pero libertino y degenerado por decirlo menos. Pero tiene razón. Sabiduría popular, por hermano, sentido común. ¿Para qué vamos a estudiar la Biblia? ¿Para qué vamos a obedecer a Dios? ¿No es que lo que Dios dice de repente es complicado de sabiduría popular? ¿No? ¿Para qué vamos a pensarla? ¿Ya? Mira, el mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite, deja siempre huellas. Napoleón Bonaparte. Esta me gusta. El tiempo es oro. ¿Saben quién lo dijo? Hoy día van a aprender. Lo dijo A.G. Walter Layton. ¿Cómo se dice? Él inventó esta frase, el tiempo es oro. ¿Pensábamos que estaba escrita en la Biblia? No, no está escrita en la Biblia. La imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser. El humor los consuela de lo que son. Bueno, Winston Churchill. No todos los hombres pueden ser grandes, pero pueden ser buenos. Eso lo dijo Confucio. Yo no procuro conocer las preguntas, procuro conocer las respuestas. El tío Confucio. Lo importante es escuchar lo que se dice. No, no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa. Este me gustó. Donoso Cortés. ¿Cierto? Se aplica mucho a los predicadores, a los maestros, a los profesores. No es tan importante escuchar lo que dice. Es importante conocer cómo piensa. Buena, pero no está en la Biblia. La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido. La sabiduría es humilde porque ya no puede saber más. William Cooper. ¿Cuántas cosas bellas hay que no necesito? Diógenes. No estimes el dinero ni más ni menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo. Dumas. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que superar un prejuicio, dijo Einstein. Por ejemplo, algunos de amor. ¿Ya? Diga conmigo. Viene la primavera, ¿cierto? Viene la primavera, viene la primavera, viene la primavera. Esperemos que llegue el verano. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Borges. Los hombres que no perdonan a las mujeres sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes virtudes. Khalil Gibran. No aplauda. Esto es sabiduría popular, sentido común. Tranquilo, tranquilo, no aplauda mucho. Aplauda cuando la Biblia dice que la mujer esté sujeta al marido. Ahí sí. Y que el hombre tiene que amarla como un vaso frágil. Ahí sí, aplauda. Porque ya me imagino que se habrán dado cuenta que muchos de nosotros, más que cristianos, sabios, somos gente de sabiduría popular y sentido común. Por eso cuando se nos llama a la fe, lo único que queremos hacer es arrancar de la iglesia. Porque nos incomoda. Lo dije, ¿y qué? La mujer es como una sombra. No podrás atraparla, pero tampoco podrás huir de ella. Todo hombre desea ser el primer hombre en la vida de una mujer. No, perdón, me equivoqué. Todo hombre desea ser el primero en la vida de su mujer. Toda mujer desea ser la última en la vida de su hombre. Eso lo dijo Laura Prado. ¿Vive acá a la vuelta? No. Pero tengo algunos que son chinos porque dije, ¿cierto? No quise decir algunos de campo porque son comunes. Chinos, o sea, otra cultura. Mira, si tus palabras no aportan nada interesante, utiliza el maravilloso lenguaje del silencio. Proverbio chino. Si un hombre tiene hambre, no le des un pez, enséñale a pescar. No lo dijo el Che Guevara, es un proverbio chino. Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona ocupada. Buena. El clavo que sobresale siempre recibirá un martillazo. Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da 3 vueltas primero por tu propia casa. Interesante, ¿no? Agua. Tremendo.
Pero la sabiduría es mucho más que sentido común y sabiduría popular. Lo siento si alguno se quedó pegado ahí, hay que seguir avanzando. Sabiduría es mucho más que sabiduría ancestral. Esta es la número 4. Proverbios 3, 19 al 20 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. El conocimiento ancestral tiene sabiduría porque practica la experimentación por siglos. Tiene un valor indiscutible porque pertenece a toda la gente. Hay valores profundos que tienen que ver con el buen vivir, se sustentan en la experiencia, en las palabras cargadas de sabiduría, sobre todo de los mayores. El conocimiento ancestral campesino, por ejemplo, sabe que la tierra es un ser vivo. La gente conoce sus ecosistemas locales porque han vivido enraizadas en sus lugares, involucradas, participando. ¡Wow! Aquí hay varios que estamos pegados, hermano. Escucha, la sabiduría ancestral es plural, dinámica, rica, colectiva. Aborda las necesidades físicas, mentales y sociales. Es una expresión del nosotros y no del yo. No es egoísta, es ética porque obedece a normas y disposiciones colectivas y no a los poderes imperantes, como en el caso de la moral. Lo tienen los seres de mayor experiencia porque conocen la historia y porque entienden mejor la tierra, el lugar, el paisaje. Es solidaria, la sabiduría ancestral no es egoísta, sirve a la humanidad, no a los que mandan, no es vanidosa, no es fatua, soberbia, es sencilla, modesta y amigable. ¡Wow! Unámonos a la causa mapuche mejor. Esto explica por qué tú ves gente a veces más apasionada que los mismos cristianos por la causa de Cristo. Porque el buen entendimiento no solo está para los que practican los mandamientos, porque de 1 a 10 hay cristianos que practican uno de los mandamientos del Señor, pero en otros sistemas, como por ejemplo la sabiduría popular, qué sé yo, todos los sistemas mundanos, muchos de ellos contrarios a la palabra, puede haber gente que practica de 1 a 10, 9 o 10. Y es más excelente que nosotros que deberíamos ser íntegros. Y eso es un tremendo problema. Por eso necesitamos sabiduría. Por ejemplo, vámonos a nuestras culturas aquí en América Latina. La tierra es materia y es espíritu. Tiene vida, no tiene precio, no se puede vender, no existe un mercado para la tierra. Ella fue enajenada, fue usurpada bajo presiones. La tierra habla a quien quiera escucharla, porque es como una madre que guarda muchas cosas en su corazón. Qué bonito, ¿no? A mí me encanta la naturaleza y a veces como que parece que casi las montañas me hablaran. Cuidado, cuidado, el que habla es Dios a través de la naturaleza. Pero el que habla es Dios, la voz es de Dios. Otro gran valor que poseen es el idioma, la lengua, que es la identificación de un pueblo, en la cual se acumula la sabiduría de un pueblo. Hay una gran lucha por recuperar las lenguas vernáculas originarias, con el respeto de mi querida Génesis está. El inglés lo está abarcando todo. Es lo mismo que pasó con el español en América Latina. ¿Sí o no? Es un valor. La ancianidad de las personas es reconocida, mira esto es interesante, es reconocida como mayor sabiduría un anciano por su experiencia, por su aprendizaje en la escuela de la vida. A los 75 años, según las culturas en Latinoamérica y en los mapuches, se declara anciano entrando a un grupo selecto, solo si él fue un buen padre, esposo, guerrero, atleta, poeta y buen orador. Si fue buen padre, esposo, guerrero, atleta, poeta y buen orador, entra un grupo selecto que se llama anciano sabio y queda lleno de privilegios y con la responsabilidad de ser maestro y juez. Y mira esto, es interesante. Esa persona morirá de viejo y no de enfermedad. ¿Me escuchaste? Morirá de viejo
y no de enfermedad. Es un valor de la sabiduría ancestral. ¿Y qué creemos los evangélicos? ¿No creemos lo mismo? ¿Ha escuchado usted cuando dice, llegó a viejito, a viejita la hermana y murió en el sueño? Y como que nos alegramos, pero el que muere así como sufriendo, qué sé yo, con dolores, como que mejor ni lo mencionamos, porque en realidad el siervo que ha sido fiel al Señor morirá de viejo y no de enfermedad. ¿Y dónde ha sido bíblico eso? ¿Y qué de los mártires? ¿Y los que murieron aserrados y quemados y descuartizados y crucificados? ¿Se van dando cuenta o no? ¿Dónde está de repente nuestra sabiduría? Sigamos. La familia, incluida por 4 generaciones, se presenta en un carácter totémico, es decir, completamente vinculada a la naturaleza. Esta otra cosa. ¿Te gusta la ciudad? ¿Te gusta Santiago Centro para vivir? No. ¿Te gustaría tener una cabaña en el campo? Al lado de un lago, un río, una casa en un árbol, donde pintar tus dibujos y ojalá tener una pensión y no tener que trabajar, levantarte en la mañana y ver las montañas tipo Heidi y tener que ordeñar las vacas a las 5:30 de la mañana y sacar los animales a pastar y hacer el aseo y cuidar los chanchos y ¿sabes tú cuánto trabajo significa? Pero es más, ¿te gustaría vivir en el campo y no tener nada más que hacer? Y mira, no predicarle a nadie y no ir a la iglesia porque solamente disfrutar, dormir, bañarse, dormir y tener 0 responsabilidad con la gente. También es un valor de la sabiduría ancestral. Vivir conectado solo con el medio inmediato. Pero en el cristianismo eso es contrario. El cristianismo te conecta con el otro, te conecta con el prójimo, pero es más, no te conecta con tu amigo, con tu amiga, te conecta con el que sufre, te conecta con el que está necesitado. Por eso si eres bendecido, tu deber como cristiano sabio es bendecir. Pero la sabiduría ancestral está más enraizada en nosotros de lo que creemos. Y la inteligencia y el buen entendimiento y el sentido común y los valores de los pueblos originarios y las causas y todo, ¿ya? Es profundo. Su religiosidad, en el caso de los pueblos originarios, es de tipo cósmica, animista y chamánica. Digo esto con mucho respeto. Yo viví 7 años en reducciones mapuche, no van a pensar que estoy... Consiste en una naturaleza animada en sus diversos elementos y por encima de todo el poder supremo que se llama Negechen, que es el creador y el padre, que está al control de todo, y los chamanes y las machis que son los que conectan este poder. La cultura mapuche no es una cultura religiosa de tipo redentor, que necesite un salvador o un mesías, como sí es el caso de la religión judía o el cristianismo. Hay muchas religiones en el mundo que no buscan salvar a la gente de sus pecados, lo que buscan es conectarlos con el poder superior para así lograr un buen equilibrio. No sé si me entendieron. Bueno, esto está muy pegado en la iglesia. Está muy pegado en la iglesia. Mucha gente que viene, pero no viene buscando a Cristo. Mucha gente que viene y está lejos de sentir arrepentimiento en su corazón. Por lo tanto, nunca va a cambiar. Por lo tanto, nunca el Espíritu Santo va a reposar en una persona que no se arrepiente de sus pecados. En una persona que diga, Señor, aquí estoy, soy pecador, necesito que tu sangre preciosa me lave. ¿Sabes? Te digo algo, Jesucristo derramó su sangre por ti y por mí. Esa sangre tú no la puedes anular.
No la puedes eliminar. Esa sangre sigue fluyendo y va a seguir fluyendo hasta que Él vuelva. Es una sangre que limpia a aquellos que sienten necesidad de Dios en su corazón. Pero la cultura cósmica, animista, chamánica, dice otra cosa. Dice, oye, pero si mientras estemos en paz, mientras vivamos bien, mientras sepamos que hay un Dios, no importa que no oremos nunca, no importa que no conozcamos sus principios, sus mandatos. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estudiar tanto a Dios? Si lo importante es saber que el papito nos cuida de arriba, ¿no? ¿Para qué vamos? Si tiene barba larga, o si no sé, si está en un trono, si sus vestiduras son así como blanco radiante o blanco azulino, ¿para qué? Sabiduría ancestral. No es redentora, no busca un salvador. Por lo tanto, la gente vive, hace lo que quiere, mientras esté bien en su comunidad. Sabiduría es mucho más que hombres que lo saben todo. Voy a leer una descripción de quién es un sabio. El sabio no es un jefe, no es un sacerdote y tampoco es un profeta. No manda ni en nombre del Estado ni en nombre de Dios. ¿Por qué le haces tanto caso a la gente sabia entonces si un sabio no habla en nombre de Dios? Porque es sabio, porque lo que dijo, ¡guau! Y las frases que leí, y las frases de Facebook, y los pensamientos diarios, y a veces nos marcan más que una prédica de la iglesia. ¿Y por qué no abrimos más la Biblia? ¿Y por qué no la leemos más? Para que eso nos marque y nos impacte. Propone lo que le parece que ha descubierto. El verdadero sabio expone lo que sabe. Indica el camino que según él conduce a la plenitud de la vida. Desaconseja lo que basado en su propia experiencia lleva al fracaso. Su discurso describe, indica, aconseja, sugiere, pero no manda. Jesucristo fue un sabio, pero la diferencia que tuvo es que Él sí mandó. Y sus palabras sí son eternas y nos dicen a nosotros qué hacer. Es muy común, por ejemplo, ver todavía a los sabios enseñando, el que quiere va y escucha, se para, se va, el que quiere nomás. Pero con Cristo es como diferente, no podemos así como un día voy, un día no voy, un día sí, un día no, jugar con Él, no es así. El sabio percibe los límites de su saber. Él sabe que no es dueño de la realidad absoluta y de los corazones que dirige, pero el Señor sí es dueño de toda la realidad y de la gente. Además, quiere también recordar los límites del ser humano porque forman parte de su conocimiento. Ahí tengo varios textos, por ejemplo, no hay peor hombre convencido que lo sabe todo, dice Proverbios 26:12. ¿Ves a un hombre que se cree sabio? Dice, más se puede esperar de un necio que de él. Muchas cosas se nos escapan, pero todo está en manos del que lo gobierna todo. El hombre propone, dice la Biblia, Dios dispone. Propio es del hombre hacer planes, pero la última palabra la tiene Dios. El hombre ni siquiera está seguro de que su obrar sea justo, dice Proverbios 16:2. A los ojos del hombre todos sus caminos son puros, pero el Señor juzga sus intenciones. Sabiduría es mucho más que una cualidad humana. Por ejemplo, en la Biblia tenemos varios ejemplos que dicen, la mujer de Tecoa en 2 de Samuel 14:20, dice que ella reconoció la sabiduría que tenía el rey David como la sabiduría del ángel de Dios. De Dios recibió Salomón la sabiduría divina. Sintieron gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios. Todo el mundo procuraba visitarlo para ver la sabiduría que Dios le había dado. Éxodo 31:3 dice que Bezalel, mira qué hermoso este texto, fue lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de sabiduría, de inteligencia y de capacidad creativa. O sea, es una sabiduría que viene de más allá, no es de este mundo, no la tienen los ancianos, ni los pueblos originarios, ni los ancestros, no está en los libros, está en la Biblia. No tiene que ver solo con lo que Dios dijo, tiene que ver con lo que Dios dice. Dios está diciendo lo que Él dijo. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Mira,
Isaías, en el capítulo 11, versículo 2, ya afirmaba que el rey Mesías estaría revestido del Espíritu del Señor. Dice, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de sabiduría y entendimiento, refiriéndose a Cristo nuestro Señor, al Mesías. Algunos textos afirman explícitamente la sabiduría de Dios cuando dice que con su poder el Señor hizo la tierra, con su sabiduría el mundo estableció, con su inteligencia desplegó los cielos. Qué numerosas son, Señor, tus obras. Todas las has hecho con sabiduría, dice el Salmo 104, 24. Pero en Él residen la sabiduría y el poder. Suyos son la inteligencia y el consejo. Hermanos, ¿qué es entonces la sabiduría? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo podemos experimentarla en nuestra vida? Pregúntele a quien tenga al lado, ¿qué es la sabiduría entonces? Si no es la inteligencia, si no es el sentido común, si no es la sabiduría popular, si no está en los sabios, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Cómo podemos encontrarla? Bien, vamos a orar. No. El final. La sabiduría es Cristo. Diga conmigo, la sabiduría es Cristo. En el siglo III, Orígenes, junto con Ireneo y Tertuliano, son los padres de la iglesia. Orígenes escribió un libro muy espectacular, muy moderno y contemporáneo del siglo III, que se llama Principios Fundamentales del Cristianismo. Tú lo lees y es como comprarse un libro aquí en la librería. Es potente. Y él dice, comparó varios textos y llegó a la siguiente conclusión, no los voy a leer porque es muy largo. Él dice, el primogénito, sin embargo, no es por naturaleza una persona diferente de la sabiduría, sino que es una y la misma. O sea, él dice que Jesucristo es la misma sabiduría. Primera de Corintios 1:3 dice, el apóstol Pablo, proclama a Cristo crucificado, escándalo para unos y locura para otros. Pero dice Pablo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Repítalo conmigo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Declara en 1 Corintios 1:30 que estamos unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Eso está en 1 Corintios 1:30. Dios ha hecho a Cristo nuestra sabiduría. Amén. Ahí está. ¿Quieres ser sabios? Cristo es la sabiduría. Voy a pedir que cierres tus ojos, voy a hacer una oración, que es un texto de Santiago 3, del 13 al 18. Cierra tus ojos, por favor. Dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes, dice Santiago, tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, mejor dejen de presumir y dejen de faltar a la verdad, dice la Biblia. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Es una sabiduría terrenal, puramente humana y diabólica. Verso 16. Porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Verso 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. La sabiduría que desciende del cielo es imparcial, es sincera y verdadera. En fin, versículo 18, el fruto de la justicia se siembra en paz para todos aquellos que hacen la paz.